Retomando entonces lo que veníamos conversando, muchachos, tenemos que cuando trabajamos en un diseño de investigación, debemos acercarnos tanto a las diferencias existentes a nivel de estrategias, como les decía al cierre del primer video. En investigación cuantitativa trabajamos con el método lógico deductivo, es decir, de premisas generales, universales, que están soportados bajo los principios de la teoría, tratamos de acercarnos a situaciones particulares y sobre esta base trabajamos con instrumentos que nos permiten poder sacar datos de esa realidad que es concebida fundamentalmente a nivel externo del individuo. Cuando trabajamos en investigación cualitativa veremos que la forma de acercarse es muy distinta, pero eso lo veremos mucho más adelante. Entonces, durante mucho tiempo se dio todo un debate en ciencias sociales y particularmente en América Latina entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. Este era un falso debate en realidad, en el sentido de que alguna gente consideraba que la investigación cuantitativa no expresaba de manera completamente cercana a la realidad lo que en nuestra realidad latinoamericana estaba sucediendo. Como les indicaba en la primera sesión de clase, esto respondió posiblemente al origen de donde provienen nuestras ciencias sociales latinoamericanas en la mayoría de los casos. Por un lado, la ciencia social latinoamericana se caracterizó en muchos de los casos por estar vinculada a los partidos políticos y no necesariamente a la academia. Y por otro lado, se involucró o estuvo durante mucho tiempo en el marco o al servicio de la acción estatal, fundamentalmente desde la importancia que tuvo la Comisión Económica para América Latina como uno de los escenarios importantes de incorporación de científicos sociales. Recordamos la presencia del doctor Raúl Previch como tal. Y sí podemos decir que eso tuvo un efecto, de hecho, lo que en relaciones internacionales se llamó toda la posición cientificista, pues en América Latina fue muy criticado, hasta hace no muchos años, donde a veces se descalificaba cualquier investigación, cualquier aporte por ser cuantitativo. Lo irónico del caso es que no hubo mucho desarrollo de los soportes de investigación a nivel cualitativo hasta hace unos pocos años también. Podríamos estar hablando de 10 años quizá, y eso ha dado paso, sobre todo en nuestro país y también en América del Sur, a lo que ha sido el emerger de los diseños de corte mixto, que para alcance del curso pues nos trascienden, pero que poco a poco irán viendo a lo largo de la carrera. Entonces, chicos, sintetizando, cuando trabajamos en investigación tenemos las concepciones de conocimiento, tenemos las estrategias de indagación y tenemos también los métodos de investigación. Y eso nos lo vamos a encontrar tanto en lo cuantitativo, en lo cualitativo y en lo mixto. Tanto las concepciones como las estrategias son dadas por el investigador y se traducen en la práctica a partir de aspectos concretos del diseño, desde cómo formulo la pregunta, el lente teórico con el que observo, cómo obtengo los datos y cómo analizo estos datos, y finalmente en el estilo de escritura que realizo de acuerdo al énfasis que le estoy dando a nivel de enfoque de investigación, como en la validación que tengo de los mismos. Entonces es sumamente pertinente cuando hacemos investigación poder responder a estas cuatro preguntas. La primera de ellas es sobre la teoría, es decir, sobre cuál es el conjunto de conceptos racionalmente articulados que está siendo utilizado, y finalmente cómo esa teoría responde a una perspectiva
teórica, filosófica y en ese sentido, cuáles verdades y cuáles mentiras hay detrás de esa metodología en cuestión. Y así debemos evaluar posturas como el positivismo, el pospositivismo, el interpretativismo y la teoría crítica, etcétera. Por otro lado, respondernos qué estrategias, plan de acción se orienta a la vinculación de esos métodos de investigación y sobre todo a los resultados. Y también cuáles métodos, técnicas y procedimientos vamos a utilizar. Esto porque dependiendo de cuál sea la premisa con la que trabajamos, la, la, el posicionamiento del investigador es relativamente diferente. Y aquí quisiera hacer una breve pausa para poder entender esto. Cuando usted trabaja con el pospositivismo, sobre todo con este enfoque, está haciendo esta relación mental que les explicaba al inicio de la clase, está leyendo la realidad en términos de causa y efecto. Usualmente las perspectivas pospositivistas son un poco más moderadas en la idea de que no explican, de que no tratan de explicar leyes universales, sino que puede haber una contextualización de esas leyes a escenarios un poco más pequeños. Y es que eso pudo haber funcionado en otros momentos de la realidad, pero hoy en día, sobre todo con el aporte que ha dado de alguna manera el pensamiento postmoderno, lo que ha sido llamado el pensamiento débil, se ha entendido que no hay una realidad, una única realidad que puede ser leída en términos de causa y efecto. En consecuencia las lecturas teleológicas han caído en una crisis paradigmática. Por eso, cuando un investigador trabaja desde el positivismo, está pensando en la determinación de esas relaciones de causa-efecto y trata de visualizar en términos de variables el comportamiento de esas relaciones. Además, trata de observar y hacer modificaciones empíricas que validen la teoría o que le aporten a ella. En el caso del constructivismo, vemos, perdón, antes de pasar al constructivismo, la importancia que tiene la perspectiva teórica en la generación de un diseño con características pospositivistas. En el caso del constructivismo, también su mayor aspiración es de corte teórico. Básicamente, un investigador constructivista lo que busca es la comprensión de los fenómenos sociales, pero desde la perspectiva de los significados que tienen los participantes, que pueden ser este, significados de corte dialéctico, donde entraríamos a trabajar con corrientes de pensamiento más etnometodológicas, y tratando de recuperar cómo es que esos procesos de significación se construyen social e históricamente. Y eso llevará al científico constructivista a la generación de teoría. En el próximo curso veremos lo que es uno de los aportes más interesantes, que es el concepto de teoría fundamentada que propone Gadamer desde lo que son procesos de fundamentación y de densidad y cómo el software ayuda a entender esas relaciones de fundamentación y densidad. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, podríamos decir que tanto en pospositivismo como en constructivismo, el mayor aporte que se busca es de naturaleza teórica. En ese sentido, hay un mayor establecimiento de distancia, si se quiere, sobre todo en lo que implica el papel del investigador como sujeto político dentro de su proceso, dentro de su lógica y dentro de su relacionamiento con los actores. Recuerden, este individuo pospositivista ve la realidad un poco más externa a él, mientras que a este otro individuo que hace investigación desde el constructivismo le interesan los sujetos en términos de cómo ellos construyen la realidad, y sobre todo de cómo construyen teoría para apropiarse de esa realidad. Veremos más adelante las implicaciones que tiene tanto el enfoque de apoyo